tu salvación. Es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Oh, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie.
Un saludo, apreciado amigo, apreciada amiga. Qué privilegio poder dirigirme hacia ti en estos momentos y invitarte a que estudiemos juntos. Entremos entonces al tópico número 1. El tópico número 1 habla acerca de reconociendo las características de la feligresía en los tiempos actuales. Es interesante que vivimos en una era de materialismo, una era posmodernista, donde el pensamiento humano pues se enfoca en lo material, se enfoca egoístamente en las cosas vanas de la vida. El pensamiento posmodernista o la corriente posmodernista, una corriente humanista, viene permeando a la iglesia. Y esta corriente viene hablando, o la característica de una corriente posmodernista o de un pensamiento posmodernista, es que todo lo cuestiona, todo lo critica. Es aquel que piensa más llevado por las emociones y no por principios, no por fundamentos. De tal manera que muchos de los hermanos que se están añadiendo hoy a la iglesia, sin querer, pues vienen permeados por ese pensamiento posmodernista, que es el pensamiento pues de que todo es relativo, de que no existe un fundamento propio, de que las leyes y las reglas pues ya pasaron de moda, de que las emociones cuentan más, ¿verdad? Que otras cosas. Entonces este pensamiento es bastante delicado. ¿Por qué? Porque pone a un lado las normativas, pone a un lado los fundamentos divinos y comienza a hacer conjeturas. De tal manera que nosotros debemos estar claros de reconocer esa feligresía, ese tipo de pensamiento dentro de la feligresía. Y cuando hablamos de un tema tan sensible como son los diezmos, las ofrendas o el manejo de los recursos en la organización, notamos entonces que son los primeros en cuestionar este tipo de pensamiento, este tipo de personas. Cuestionan todo y muchas veces la orientación que se da o la estrategia para nosotros educar a estos hermanos es importante que la abordemos, pero esa la vamos a abordar en el tópico número 2. Pero ciertamente debemos reconocer que la iglesia tiene un mensaje distintivo y ese mensaje tiene que ver con, en el caso de la mayordomía, con un enfoque de los recursos muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia enfoca los recursos como un medio para cumplir la misión, de tal manera que nosotros debemos tener sumamente cuidado de caer en el pensamiento postmodernista, de cuestionarlo todo, de criticarlo todo. Claro está, nosotros tenemos derecho a opinar, derecho a hablar, derecho a expresarnos, pero respetando siempre las leyes, respetando los fundamentos y respetando los acuerdos. La Iglesia Adventista trabaja con principios importantes. Uno de los principios que la Iglesia Adventista trabaja es con el principio de consulta y consenso. Y eso ha traído sabiduría Dios a su iglesia a través de este método. De tal manera que usted ve que la iglesia local, donde usted y yo nos congregamos, donde usted y yo asistimos, es una iglesia que se maneja por juntas, se maneja por votos, donde se maneja la diplomacia de una manera bien adecuada para que haya respeto y haya orden en la iglesia. Muy bien. Entonces, hemos de entender que la iglesia en los tiempos actuales viene siendo impactada por un cuestionamiento constante de cómo manejan los recursos y cómo son usados los recursos, sobre todo en el mundo secular. Las personas que no forman parte de la iglesia o de cualquier doctrina cristiana, las personas tienden a cuestionar inclusive el sistema de remuneración que tiene la iglesia con sus pastores. Y comienzan pues a hacer conjeturas y a hacer cuestionamientos de cómo la iglesia pues maneja los recursos. De tal manera que debemos estar conscientes de esa realidad, pero debemos estar también pendientes de que en nuestro medio pues, existen esta corriente y debemos nosotros enfrentarla de una manera sabia con el poder de la palabra. Ahora bien, entrando en el tópico número 2, que tiene que ver con las estrategias para educar a los miembros de iglesia, aquí es un aspecto bien importante, ¿saben? ¿Por qué? Porque una de las cosas que la iglesia siempre hace a través de todos sus cultos, a través de toda su programación, cada día sábado, cada día miércoles, cada día domingo, día viernes, cada vez que la iglesia se congrega, hay una fase de formación.
Además de esto, ustedes saben que están los diversos programas de liderazgo que la iglesia realiza en todos sus departamentos. Entendemos que la iglesia tiene tiene casi 20 departamentos y cada departamento tiene una función específica de atender a la necesidad humana en cualquiera de sus fases. Departamento de los niños, el área de familia, el área de salud, el área de visitación. O sea, la iglesia está organizada de una manera tan hermosa, tan sabia, para atender a los jóvenes, para atender a los adultos, para atender a las visitas, para atender los asuntos que tienen que ver con secretaría, los asuntos que tienen que ver con el mantenimiento de la iglesia. Es interesante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar estrategias para educar a esa iglesia? Que es una función importante, y más cuando la iglesia enfrenta tiempos donde hay fuertes corrientes humanistas que tratan de desvirtuar su razón de ser, su característica distintiva. Muchas veces escuchamos a los hermanos que dicen, bueno, en los tiempos de antes era distinto, en los tiempos de los pioneros, en los tiempos de los pastores fundadores que recorrían grandes distancias para predicar a otras iglesias, muchas iglesias. Hoy en día ha cambiado y la dinámica del mundo actual pues nos ha llevado a modificar, y la iglesia adventista es una iglesia progresista que hace ajustes en sus programas, en sus actividades, precisamente para acoplarse a la dinámica de la realidad humana, ¿verdad? Que vivimos. Nosotros podemos comparar los tiempos y por supuesto los desafíos siguen siendo grandes, pero los desafíos varían de acuerdo al contexto. Sin embargo, este no es el punto. El punto es nosotros plantear cuáles son las estrategias. Y en el capítulo 4, en el tópico número 2, nosotros mencionamos allí las estrategias. Número 1, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, la estrategia de designar a responsables para educar a la hermandad. Es interesante. ¿Quiénes son los responsables de educar a la hermandad? Nosotros enseguida pensamos en el pastor. Podemos pensar en los administradores del campo local, pero también cada hermano, cada líder de departamento es un líder espiritual que tiene una tarea de formar, de educar a la hermandad. La iglesia, en temas de mayordomía, por supuesto, quienes llevan la batuta es el pastor y por supuesto el director de mayordomía de la iglesia. Serían los dos candidatos principales a promover activamente la mayordomía en la iglesia. Muy bien, el segundo punto que se desarrolla acá, en el segundo tópico, en el segundo punto dice aplicar métodos de instrucción adecuados. Ciertamente, nosotros habíamos hablado que estamos trabajando con una sociedad, con una comunidad permeada de un pensamiento posmodernista, un pensamiento que todo lo cuestiona, un pensamiento pero ¿cómo entenderlo? Y fíjense, ¿cuál es el método adecuado para nosotros llegarnos a las personas que son escépticas, que todo lo cuestionan? El método que recomienda el doctor Sun King, él recomienda que el método inductivo permite a los posmodernos no solo que se impliquen sus emociones, sentimientos, introspección, intuición y contemplación para que el mensaje resulte relevante, sino que ellos desean convencerse a sí mismos en lugar de ser convencidos por otros. Como todo lo cuestionan y todo lo relacionan con los sentimientos y las emociones y el tiempo, ¿verdad? El vivir ahora y no ver para atrás, es importante que nosotros entendamos que un método de inducción, un método adecuado es el método inductivo. Y el método inductivo tiene que ver con darle las herramientas a las personas para que ellas mismas puedan sacar sus propias conclusiones. Este método, por supuesto, lo aplicó el Señor Jesús en muchas de sus enseñanzas. El método inductivo, un método eficaz donde las personas sacan de una vez las conclusiones y ellas mismas se convencen. El método inductivo permite que las personas se convenzan a sí mismas y no ser convencidas por otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa la persona que tiene ese pensamiento cuestionador. Ahora bien, el punto número 3 tiene que ver con comprometer a los miembros de la iglesia con el plan divino a través de la mayordomía cristiana. Y esto es interesante. Fíjense que en el mismo libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana nosotros encontramos una declaración de J.L. McElhaney
que él dice: el asunto de la mayordomía ocupa un lugar importante y vital en el ámbito de la vida y servicio cristiano. Esto concierne profunda y persistentemente a cada cristiano. Es importante que cada cristiano fiel y verdadero pueda tener claro los principios de mayordomía. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el servicio cristiano. Ahora bien, pasando al punto número 4, tenemos que propiciar el cumplimiento de principios de transparencia y rendición de cuentas. Este es otro aspecto importante para educar a la hermandad. Ciertamente, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, en tu iglesia muchas veces ha pasado que esperamos un informe del tesorero, esperamos un informe de cómo se comportaron las finanzas y de repente ese informe no llega o llega tardío. Y nosotros recomendamos que, porque es un principio que la iglesia maneja, que es el principio de transparencia y rendición de cuentas. La confianza es un activo importante, la confianza no se regala, la confianza se gana. Que los hermanos puedan visualizar, entender cómo los recursos de la iglesia se distribuyen en los distintos proyectos, en los distintos departamentos, en los distintos planes. Nosotros tenemos dos fuentes primordiales de ingreso en la iglesia, que son ingresos por diezmo y los ingresos por ofrenda. También algunos hermanos hacen donaciones a las iglesias, contribuciones, de donar alguna banca, de donar algún equipo, aire acondicionado, pero ciertamente identificamos como las dos fuentes primarias de ingreso a la iglesia, que son los diezmos y la ofrenda, de tal manera que se desea pues que cada hermano pueda entender cómo funcionan los recursos en la iglesia. Otro aspecto importante que nosotros recomendamos en este artículo, en este tópico, es que se pueda presentar los desafíos de la iglesia, los desafíos actuales y los desafíos futuros. Cuando los hermanos de la iglesia ven que hay desafíos, que hay proyectos, que hay distintas cosas que desarrollar, los hermanos se identifican y se conectan con las necesidades de la iglesia, de tal manera que ese es un aspecto importante que deseamos que se pueda cumplir en tu iglesia local. Otro aspecto importante que recomendamos es el uso de las herramientas tecnológicas para promover la mayordomía cristiana. Ustedes saben, por los medios, las redes sociales, ¿verdad? Las distintas software, los distintos elementos tecnológicos, pues son una realidad que van haciendo la diferencia en cuanto a tener mayor acceso a las personas, sobre todo un acceso comunicacional. Muy bien, entramos en el tópico número 3, que tiene que ver con el plan divino de la mayordomía. Y ya vamos a ir cerrando nuestro estudio mencionando en este aspecto que el servicio que debe realizarse para Cristo es un servicio real. El Señor requiere algo de nosotros a fin de hacer algo por nosotros. Y dice que el cumplimiento de sus requerimientos es en armonía con la voluntad divina. Y coloca ya la mayordomía cristiana, escuchas bien, mi apreciado hermano, con un elevado plano espiritual. La mayordomía cristiana tiene un plano espiritual muy especial para Dios. Y dice la pluma inspirada en Testimonios para la Iglesia, página 424, dice: el asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definitivas concernientes a él. Ha especificado que los diezmos y la ofrenda constituyen nuestra obligación y desea que demos de forma regular y sistemática. Es un esquema importante. Dios desea que tú y yo podamos dar de forma regular y sistemática y seamos socios con Dios de este gran proyecto que es la predicación del Evangelio eterno. Ahora bien, cuando tocamos el tópico número 4, nos viene hablando acerca de que la hermandad contribuye cuando ve resultados. Y este es un llamado a los líderes de la iglesia y a los líderes, en este caso los pastores, a los líderes de los departamentos. Ciertamente un factor importante para sentirnos vinculados con el cumplimiento de la misión es cuando vemos resultados. Y dice la pluma inspirada en Ministerio Pastoral, página 295, ella menciona: cuando la iglesia ve que los ministros están todos radiantes con el espíritu del trabajo, que sienten profundamente el poder de la verdad y están buscando traer a otros a su conocimiento, esto pondrá en ellos nueva vida y vigor. O sea, pondrá entusiasmo, pondrá pasión. Sigue diciendo ella: sus corazones serán movidos a hacer lo que puedan para ayudar a la obra.
No hay una clase de personas en el mundo que esté más dispuesta a sacrificar sus medios para hacer avanzar la obra que los adventistas del séptimo día. Si los ministros no los desalientan totalmente mediante su indolencia e ineficiencia, dice, por su falta de espiritualidad, ellos generalmente responderán a cualquier apelación que a su juicio y conciencia tenga mérito, pero ellos quieren ver frutos. Qué interesante declaración hace la señora Elena G. de White, ¿no? La escritora de la iglesia, quien nos da una pincelada del poder que tiene el trabajo y la motivación de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros directores de departamento. Y cuando los hermanos ven que la iglesia está trabajando, los hermanos se sienten vinculados y sienten la motivación a actuar, a apoyar, a contribuir con su servicio para Dios y también con sus diezmos y ofrendas. Muy bien, mis apreciados, entramos entonces en el último tópico que tiene que ver con la calidad y el rendimiento de la organización. Ciertamente, hoy en día las grandes organizaciones se vuelven cada vez más exigentes y esperan que haya un rendimiento, haya productividad, hayan resultados favorables. Y esto se empalma con lo que hemos estado hablando anteriormente. Ciertamente, la gente no apoyará una organización a la que considere ineficaz e ineficiente. Por doloroso que pueda resultar esta exigencia, en un mejor rendimiento conducirá a cambios en diversas estructuras denominacionales. Esto tiene que ver muchas veces con nuestra iglesia organizada, donde cada instancia, cada nivel tiene la responsabilidad de ser más eficiente, más efectiva en la tarea. La estructura visible de la iglesia organizada es un instrumento para facilitar el testimonio colectivo acerca del señorío de Cristo y la participación en el financiamiento de la gran comisión dada por nuestro Creador. Es nuestra responsabilidad y compete a todos los que hemos aceptado el llamado de ser siervo del Maestro. Y ciertamente no podemos cerrar sin decir que la mayordomía es el señorío de Cristo sobre la persona que ha decidido pactar con Él, ser socio con Él, andar con Él y ser su administrador en la tierra, administrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Quiero ya para cerrar compartir contigo una cita bíblica interesante que la encontramos en el libro de 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Una cita que me encanta, me fascina. La cita dice, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. El Señor Jesús, mi apreciado, se hizo pobre siendo el rico, para que tú y yo, a través de su pobreza, pudiéramos obtener la gracia maravillosa de su amor. Dios te bendiga, Dios te ayude y espero que este estudio que hemos hecho a través de este capítulo 4 de cómo comprometer a los feligreses, cómo comprometer a los miembros de iglesia en el cumplimiento de la misión, sea una realidad en tu iglesia local, sea una realidad en tu vida, que puedas ser un mayordomo fiel, que Dios pueda siempre bendecirte a ti y a tu familia. Dios te bendiga. Muy buenas, hermanos. Vamos a dar inicio con una pequeña oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites reunirnos un día más para estudiar un poco de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas el programa que tenemos preparado, que el mensaje pueda llegar de acuerdo a tu voluntad a cada uno de los hermanos que están observando. Bendice al pastor e ilumínalo para que pueda dar un mensaje claro. Te pedimos que tu presencia sea con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde San José, Costa Rica, queremos extender la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos de la Asociación Venezolana Centro Oriental, en la Unión Venezolana Oriental. Y de manera especial queremos saludar a todas las personas que nos observan en las comunidades de Guatire, Caucagua y la hermosa zona de Barlovento. Que Dios les bendiga, que a través del programa de esta ocasión el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas. Ya pronto estará el pastor
Samuel Sánchez con cada uno de nosotros, trayendo un mensaje de poder para que podamos decirle a cada uno de ustedes: levántate y resplandece. Dios les bendiga. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo, cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios bendiga a cada uno de ustedes, apreciados amigos, hermanos de la Asociación Venezolana Centro Oriental. Un saludo fraternal al presidente de esa asociación, Pastor Edgar Velázquez, y al departamental de ministerios personales, el Pastor David Blanco. Dios sea con cada uno de ustedes. Quisiera invitarlos, antes de poder leer las Sagradas Escrituras, a que me acompañen en esta oración. Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú nos has dado y nos has permitido hoy, oh Dios. El abrir también las Sagradas Escrituras y escuchar, oh Dios, tu palabra. Y rogamos que tu palabra, oh Dios eterno, nos hable, pero también ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Apreciados hermanos, el tiempo en el que vivimos es crucial. El ser humano hoy busca desesperadamente muchas veces la solución a sus problemas. El ser humano hoy busca una salida rápida ante las circunstancias en las que vivimos. El ser humano de hoy en día busca también angustiadamente las soluciones en sí mismo. Y muchas veces nos llevamos chascos en la vida. ¿Por qué? Porque desesperadamente buscamos solucionar las cosas en la vida, pero cuando no encontramos la solución en nosotros mismos, entonces lastimosamente el ser humano se ve obligado a tomar decisiones que a veces atentan contra la vida misma, o a veces huimos ante las adversidades de la vida. Y durante esta semana hemos estado y estaremos hablando acerca de milagros poderosos que Jesús hizo en la vida de las personas. Y es por eso que hoy quiero llevarlos a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 9 y el verso 1 en adelante. Allí encontramos una de las historias muy o más también interesantes para la vida de uno de los milagros, uno de aquellos a quien Jesús hizo un milagro. La palabra de Dios dice en el verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El verso 4 dice de la siguiente manera, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Verso 5. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7 dice, y le dijo, levántate y ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo, dice la palabra de Dios. En esta historia que hoy nosotros tenemos en la palabra de Dios, encontramos aspectos sumamente relevantes, aspectos sumamente importantes, que quisiera destacarlos en estos minutos en la exposición de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios dice que este hombre estaba ciego de nacimiento. Esto tiene una representación también. Es importante porque para él nunca había llegado la luz directamente a sus ojos. Él nunca había visto el mundo tal y como es, con todos sus colores. Es interesante también que esto que aquí se presenta es una representación para el presente de una necesidad espiritual. Así como había una necesidad en ese momento de un Salvador cuando Jesús estaba allí físicamente, también es hoy una representación de una necesidad espiritual que hoy existe en el mundo. Pero me parece algo muy importante porque en el capítulo 9 y en el verso 2 se hace una pregunta interesante. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? La teología popular de la época afirmaba que toda dolencia, que casi que todas las enfermedades, la lepra,
enfermedades conocidas en ese tiempo, era un resultado directo de un pecado, ya sea oculto o un pecado que se había cometido, hecho en algún familiar. Y entonces en algún momento esto resaltaba a la luz. Pero me llama la atención, porque la palabra de Dios en el capítulo 9 y en el verso 3, Jesús rechaza esta teología. Jesús rechaza completamente esta teología. En aquel momento, cuando la gente veía a aquel ciego, aquella gente se preocupaba, se preguntaba, y aquella gente decía, bueno, ¿tuvo que haber pecado él? ¿O tuvo que haber, como nació, porque vino desde nacimiento ciego? Entonces eso significa que probablemente sus padres cometieron algún pecado. Y ahora ese es el resultado del pecado, la ceguera que él está viviendo. Pero la palabra de Dios dice que Jesús rechazó esa teología. La palabra de Dios dice en el verso 3, Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres. Completamente rechaza esa teología que se conocía en el momento. No es que pecó ni sus padres, sino que para la obra de Dios se manifieste en este hombre. Nadie ha pecado aquí. Este no es un resultado del pecado de alguien. Yo quiero que ustedes vean la gloria de Dios, dijo Jesús en pocas palabras. Apreciados, la palabra de Dios en el verso 5 también delata un asunto importante. Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Esas palabras me llaman la atención. Luz soy del mundo. Él con su luz pone al descubierto, sí, el pecado, la destrucción del ser humano en esta tierra. Pero no la pone al descubierto para acusarnos. Dios no está diciendo, mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste antier. Con su luz Él expone el mal, el pecado y el dolor de esta tierra, pero para redimirnos a Él. Él tiene un propósito, y el propósito es que nosotros veamos la condición en la que vivimos, que nosotros nos demos cuenta de que en esta tierra la única solución es Jesús. Él es la luz del mundo. Este mundo está en tinieblas sin la presencia de Dios. Este mundo está hundido en el dolor. Este mundo está hundido en el pecado. Este mundo está hundido en las tinieblas de la maldad. Este mundo está hundido en cosas que destruyen a la humanidad casi diariamente. Por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él está aquí, y con su luz, cuando nos irradia, nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores, que somos seres que necesitamos de Dios, que por nosotros mismos no podemos hacer que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos la gracia divina, necesitamos el perdón divino, necesitamos la sanidad divina. Pero hay otro aspecto que me llama la atención en esta historia. En el capítulo 9 y el verso 7 dice ahí, el estanque de Siloé. ¿Saben que este estanque o ese lugar donde había agua, donde se fue a lavar aquel ciego, es donde se obtenían normalmente las aguas para la ceremonia de la fiesta del tabernáculo en el templo? Otro aspecto que me llama la atención es que estas aguas por sí solas no podían hacer el milagro. Necesitaban estas aguas la orden divina de Jesús. Y esta curación ocurre a 1200 metros de distancia de donde se encontraba Jesús.
De modo que las palabras de Jesús son tan poderosas como su misma presencia. ¡Qué poderoso! Jesús no necesitaba estar directamente allí. Jesús solamente le dijo: ve al estanque, lávate y serás sano. Aquel hombre obedeció, aquel hombre fue, se lavó, y dice la palabra de Dios que aquel hombre después abrió sus ojos y regresó. Apreciado amigo, apreciado hermano y hermana, hoy no podemos tener físicamente la presencia de Dios tal y como Él es físicamente. Pero Dios está aquí con nosotros. Jesús está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Pero también tenemos hoy en día la palabra de Dios. Y así como Jesús le dijo con aquellas palabras, y aquellas palabras fueron obedecidas, también Jesús te dice a ti esta ocasión. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús también, así como hizo aquel milagro en aquel hombre ciego, Jesús también puede hacer un milagro en tu vida. Jesús también puede transformarte. Jesús también puede levantarte. Jesús también puede cambiar tu vida. Jesús también puede hacer diferente el rumbo que hoy probablemente puedes estar llevando. Nunca es tarde mientras hay vida. Tienes vida. El tiempo de gracia está presente. Hoy tú tienes la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón, de decidir que Él transforme tu vida. ¿Qué harás? ¿Escucharás las palabras de Jesús? Aquel ciego obedeció aquellas palabras. ¿Y tú y yo qué haremos? ¿Obedeceremos a la palabra de Dios? ¿Escucharemos el llamado de Dios? ¿Aceptaremos el llamado de Dios? No sé cuál será tu decisión, pero esta noche quiero decirte en el nombre de Jesús: levántate espiritualmente, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. La salvación hoy llega hasta tu hogar. En este momento tú puedes tomar el teléfono, tú puedes ponerte en contacto con nosotros. Y podemos también ayudarte a tomar la mejor decisión en tu vida. Esa es una invitación especial que hoy te hago en el nombre de Cristo Jesús. Ora conmigo. Eterno Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Hoy nos entregamos, oh Dios eterno, en tus manos, reconociendo que fuera de ti no hay solución. Reconociendo, Dios, que la inestabilidad que hoy el mundo vive tiene una solución y es en ti, oh Dios. Pero el ser humano busca desesperadamente con sus propias fuerzas poder establecer una solución. Pero hoy te rogamos por aquellos que abren su corazón, por aquellos que deciden, oh Dios bendito, escuchar tu voz. Toma en tus manos a tus hijos, transfórmalos, perdónalos, cámbialos, redímelos para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo, cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el
el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece.